Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos. Soy su evangelista Juan Carlos. Sea la paz de nuestro Señor Jesucristo con cada uno de vosotros. Que el Señor lo cubra con su Santo Espíritu, que abra vuestro corazón y vuestro entendimiento para que escuchen palabra de vida. La palabra de Dios es vida para aquellos que la reciben. Padre eterno, glorioso Dios omnipotente, Dios soberano, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, glorificamos tu nombre, Padre. Te damos toda alabanza. Gracias por este día, Padre. Pon palabra de vida en mi boca para tu pueblo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Cúbrenos, Padre. Úsanos para tu gloria. Gracias, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Mis queridos hermanos, leo la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y digo amén, gloria a Dios. El mensaje de hoy fueron entregados a unos siervos también de lo que se está viviendo con muchos espíritus de confusión dentro de muchas congregaciones. Y lo que voy a estar predicando hoy sea para que abra tu entendimiento. Hay dos revelaciones también. Póngale atención. Cuando el Señor me envía, yo solo obedezco a Dios. Lo que blasfeman contra el Espíritu Santo, lo que difaman, lo que murmuran, lo que critican, eso yo se lo dejo al Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea el Señor tratando con ellos y pagándole según lo que ellos se merecen. Así que en segunda de Tesalonicense, la Biblia nos habla. Segunda de Tesalonicense 2 nos habla claramente de la manifestación del hombre de pecado. Al igual que en primera de Timoteo 4, 1 y 5 también la apostasía. Mire que todo texto bíblico tienen una profunda combinación para este tiempo del fin. Bendito sea Dios. Mi alma te alaba, mi Dios eterno. Y dice la palabra claramente: no os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay alguien que al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Y luego dice: con gran poder y señales y prodigio mentiroso, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo.
Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bendito sea Dios. Pero la Biblia nos dice claramente: no os dejéis mover fácilmente, ni os conturbéis. Porque eso es un tiempo de que hay tanto espíritu de confusión dentro de los altares, dentro de muchos siervos. Están confundidos, como dice la Biblia. A lo bueno le llamarán malo, y a lo malo le llamarán bueno. Pero como dice claro, porque no recibieron el amor de la verdad de Dios, Dios le envía un poder engañosos. Son gente que cuando tú lo veas y le está mostrando la palabra de Dios, para ellos no será la verdad. Simplemente son teoría tuya, cosa inventada en tu mente, y malinterpretan la palabra de Dios. Y es lo que está pasando en estos últimos tiempos. Que mucha gente está cayendo bajo ese espíritu de confusión. Y el Espíritu Santo le habla a la iglesia para que no nos dejemos confundir con ese espíritu de confusión que está destruyendo a muchos altares hoy en día. Por eso la Biblia nos recomienda que no nos dejemos mover fácilmente. Pero aquellos que no recibieron la verdad de Dios, dice que Dios le envía un poder engañoso. Pero el que tiene a Dios, el que tiene el Espíritu Santo, el que obedece la palabra, él se sabrá lo que es bueno y se apartará de lo malo. Pero el que no tiene el Espíritu de Dios, porque desechó la verdad de Dios, se apartará de lo bueno y se acercará a lo malo y aceptará todo lo que es malo. Voy a contarle mi revelación. En este momento quiero contarle dos revelaciones. La primera, yo podía ver a unos ministros que le sirven al Señor. Podía ver un gran ministro de Dios que Dios usa y lo sigue usando. De repente yo podía ver que habían pastores que estaban organizando eventos para que ese ministro se presentara. Había milagros, sanidades. Este ministro tenía mucha ropa y se dirigía donde yo estaba. Pero en ese mismo momento yo pude entender. Cuando ellos en un diálogo estaban dialogando y se decían uno al otro: yo puse $5,000 y es necesario que yo reciba $7,000 o $9,000. El otro le decía: yo puse tanto, yo puse tanto. Estos ministros, que eran los que se organizaban para hacerle los eventos a aquel hombre que Dios usa poderosamente, este hombre y estos ministros organizaban eventos grandes, ponían una cantidad de dinero a cambio de que fueran muchas personas a esos lugares y ellos tuvieran ganancia. Y escuché la voz que me decía: hacen mercadería con mi palabra. Con palabra fingía, hacen mercadería con mi palabra. No hay uno justo delante de mi presencia. Su corazón está torcido. Codicia está dentro de su corazón.
Aquellos ministros se organizaban eventos grandes donde iban muchos a cambio de pagar la entrada en aquellos lugares. Y como dice la palabra, que Satanás también dará poder a aquellos muchos falsos ministros con señales y prodigios, mentirosos y engañosos, para lo que se pierde por cuanto no recibieron el amor de la verdad, ni creyeron en la palabra de Dios. Y dice la palabra que harán mercadería de vosotros con palabra fingida, sobre la cual la condenación no se tarda ni se duerme. Y también nos dice la palabra, como nos lo dice claramente la palabra, que la raíz de todo mal es el amor al dinero, que codiciándolo muchos se extraviaron de la verdad y son puestos. ¿Para qué? Para estar en tormento, en queja, en aquel lugar llamado infierno. Estos ministros que poderosamente en su administración sale milagro, sanidades, pero su corazón estaba puesto en la codicia. Estaban ahí dialogando cómo hacer evento grande, ganar dinero y compartírselo uno con otro. Luego tengo otra revelación ahí mismo en noviembre de 2021 al final. Veo helicóptero en los aires. Veo una mujer que quiere subirse en un helicóptero para hacer su boda. Algo diferente. Pero esta mujer resplandecía. De repente se acerca. Estoy como un ministro en la tierra. Quería representar su boda en los aires viniendo en un helicóptero. Pero esta mujer veía que en la vida real se crió con mi tía y vio la crianza de mi tía. Y mi tía, que se entregó a Dios en la vida real, camina torcidamente. Primero vivía con un hombre y estaba en fornicación. Oró a Dios, la iglesia, y la hizo salir de ese hombre. Luego se mete con otro hombre. Y esta mujer que hubo en la revelación resplandeciendo, que soñaba con su boda, se acerca a mi tía y le está corriendo. De repente veo que entra un espíritu de enfado en mi tía y empieza a murmurar. Y esta mujer dice, tu tía no entiende y no obedece la palabra de Dios. De repente una voz me da este mensaje, bendito sea Dios, y me cita Eclesiastés 1:15. Lo torcido no puede enderezarse y lo que falta no se puede cortar. De repente veo un árbol torcido, un árbol derecho. Lo que me está presentando Eclesiastés. Y veo a mi tía que está torcida. Se entrega a Dios, pero sigue en el pecado. Sale de un hombre de fornicación, enseguida se mete con otro en la vida real. Estoy en la iglesia, estoy sirviéndole a Dios y creo que me voy a salvar. Los hipócritas no entran al cielo. Usted en pecado de fornicación cree que se va a salvar. Usted está viviendo la doble moral y cree que se va a salvar. De una fuente no puede salir agua dulce y agua salada al mismo tiempo. Muchos están dentro de la iglesia sentados. Están con un pie afuera, sirviéndole al mundo. Dios es un Dios santo. Al igual que mucha gente de la iglesia católica, que mi padre eran católicos y yo sigo esta religión y me voy a salvar. Ningún idólatra entra al reino de los cielos. Ninguno que se hace religión no salva. La salvación solo está en Cristo. Apártate del pecado para que viva. Esa mujer me decía, tu tía no obedece la palabra de Dios. Y como me citaba la voz, que el árbol torcido representa aquel árbol que crece con una torcidez desde temprano, desde la raíz de la tierra.
Hay árbol derecho, árbol torcido. El torcido es cortado, se coge para leña y se echa al fuego. Y aquel fuego representa el infierno. El árbol derecho los cogen, hacen madera para edificar casa, sofás, cama. Y tiene un largo tiempo de duradero. Pero el árbol torcido una vez lo cogen para leña. Así hay mucho dentro de la iglesia. Torcido, no obedecen la voz del Espíritu Santo. Tienen espíritu de confusión. Y están más perdidos que Satanás. Y así es que no habla el Señor. Y de repente esa mujer que le hablaba a mi tía, yo veo que un hombre se acerca, porque esta mujer soñaba con una boda, pero esta murió en vida real. Y esa mujer, cuando hablaba de mi tía, decía que la crianza que le dieron mis abuelos a mi tía creció con una mentalidad como el mundo. Voy a disfrutar mi vida, creo en Dios y me voy a salvar. Tus hijos no pueden salir derechos si están torcidos desde pequeños, desde la crianza que le diste en tu casa. Las malas costumbres, la mala creencia a los ídolos. Como dice la palabra, instruir a los niños desde temprana edad en los caminos de Dios, para cuando estén grandes no se aparten y tengan conocimiento de la palabra de Dios y se aparten de todas las cosas que es mala. Aquella mujer le hablaba a mi tía y ella desobedecía. De repente se acerca un joven y dice: esa mujer, decían que cuando murió de sida. Le digo yo a la mujer: abre la boca. El Señor me hace entender que le busque alguna llaga, tumores, porque esa enfermedad revienta. Veo que toda su dentadura no tenían los tumores ni llagas. Entonces, en vida real, decían que esta murió de VIH. Un hombre se acerca a mí en esta revelación y me dice: ¿quién como tú que Dios le revela las cosas que acontecen en el futuro? Aún de las cosas de esta pandemia que iban las leyes. Dios te las reveló. Eres un profeta de Dios. Eres un profeta de Dios. ¿A quién Dios le revela cosas que van a acontecer? Más que a su profeta. Lo miro y digo: gloria a Dios. Y quiero decirte, hermano, como dice la palabra, hermano, de nosotros no puede salir agua dulce y agua salada. Servimos a Cristo con todo un corazón limpio. Nos apartamos del pecado, dejamos el pecado de fornicación, de idolatría, porque en el único que hay salvación en Cristo. O si no, hermano, dice la palabra que hasta los demonios creen y tiemblan. Y por eso la palabra nos dice claramente, desde estos últimos tiempos, que Dios envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Todo aquello que no creyeron en su palabra, ni creyeron en su verdad. Espíritu de confusión. Esta gente, tú lo ves dentro de la iglesia, están como los huesos secos que Dios le decía a Ezequiel: profetízale para que entre mi espíritu de vida en ellos. Y cuando tienen el espíritu de Dios, sabrán que es pecado y se van a apartar del pecado. Están en la iglesia sentados, pero están muertos espiritualmente. Porque no obedecen la palabra de Dios, no se someten, hermano. Y así hay mucha gente caminando con espíritu de confusión. Ya la palabra de Dios no le entra, porque este poder engañoso del Señor ha caído sobre ellos. Y a lo bueno le llamarán malo, y a lo malo le llamarán bueno. Y estos son creyentes, pero a su manera, y no en la manera que la Biblia los llama a vivir, en santidad y en obediencia. Están ahí cuando tú le hablas la palabra de Dios, te la van mal a interpretar. Lo van a interpretar a su manera de pecado, pero no a como la Biblia lo llama, porque como dice la palabra, que Dios le envía un poder engañoso a fin que sean condenados juntamente con el mundo todo aquello que ignoraron
la palabra de Dios. Pero el Señor dice en el libro de Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Porque este pueblo de Dios verdaderamente que guarda su palabra no tiene espíritu de confusión, porque ellos obedecen la palabra y se someten a la voluntad del Dios Todopoderoso. Pero la Biblia dice en 1 Timoteo 4:1-5, la apostasía de los últimos tiempos, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios por la hipocresía de mentiroso, que teniendo característica de la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimento que Dios creó para con acción de gracia. Participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Los mormones te prohíben beber tés. Los testigos de Jehová te prohíben que si hay un accidente que dones sangre. Los otros días se estaba muriendo un gran evangelista de Dios y mi tío, que un donador de sangre, no se le impidió que este hermano donara sangre a su otro hermano. Falsas religiones, falsa creencia, espíritu engañadores, espíritu de confusión, y dentro de la iglesia hay mucho. La palabra en la Biblia está escrita de una manera, ellos lo malinterpretan a favor de caminar en el pecado. Y cuando tú le estás obedeciendo, se hacen los cabezones y se creen que tú eres el que te falta de conocimiento. Tú no puedes tener un pie adentro y un pie fuera. Le sirve a Dios o le sirve al diablo y a su mundo. Entonces, usted se afirme en este camino. Abandona el pecado, obedece al Dios Todopoderoso y camina firme en la presencia de Dios para que persevere hasta el fin. Porque son los que van a ser salvos. Y cuando la Biblia nos está diciendo, no dejéis mover fácilmente, ni os conturbéis, los tesalonicenses estaban alarmados por los que los falsos maestros estaban enseñando acerca del día del Señor anterior. Él le dice que no se preocupen porque el día de la ira de Dios no ha llegado todavía. Así son los falsos profetas. Los falsos profetas no te predican juicio, no te hablan de los juicios que vendrán sobre este mundo. Hacen como aquel que estaba en contra de Jeremías. Ananías profetizaba paz, mientras Jeremías estaba profetizando a un pueblo que debería arrepentirse delante de la presencia de Dios, porque venía un juicio de Dios. Dios tomaría a otros pueblos para castigar a Jerusalén y al pueblo de Judá, porque eran desobedientes. Asimismo son estos días. Muchos están predicando. Tenga ojo con esos predicadores que no predican juicio de Dios, ni predican arrepentimiento. Dos señales indicarán que ha llegado. Habrá una apostasía específica y se manifestará el hombre de pecado. Pablo añade que estas dos señales no se cumplirán hasta que él, que lo detiene, sea quitado de en medio, que es la iglesia de Cristo. Inmediatamente la iglesia sea arrebatada, estas señales se van a cumplir en la tierra. Los juicios, la ira de Dios sobre un mundo desobediente hacia su palabra. Se ha quitado en medio del el que lo detiene. La palabra de Pablo
ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta pudieran indicar que esta falsa enseñanza se estaba transmitiendo mediante lenguas e interpretación, o pudieran indicar que esa falsa enseñanza se estuvieran transmitiendo mediante interpretación humana. Pero ¿qué dice la profecía? En 1 de Corintios, el Señor no está hablando, bendito sea Dios. Nos está dando un mensaje para entender lo que el Señor no está hablando. Porque muchas veces la gente tiene espíritu de confusión y no entiende lo que Dios le está hablando. Voy a estar buscando en 1 de Corintios 14, 29, que dice así: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. No es que un profeta va a decir algo y así se va a quedar sin que se juzgue esta profecía, sin que se aclare con la Biblia, si tiene un contexto bíblico que sustente esta profecía. Y por eso que los falsos profetas no predican juicio, no predican que se acerca la ira de Dios, no predican de los acontecimientos que vienen sobre este mundo de desobediencia. Y aquellos que están predicándolo, muchos le quieren callar la boca porque no son verdaderos siervos de Dios. Sobre el juzgar las lenguas y la profecía. ¿Sabe? Hay profetas que tú lo ves que ellos mismos están hablando lengua y se están interpretando ellos mismos y te están hablando lengua y te están diciendo, el Espíritu te está diciendo, ellos mismos lo están interpretando. La Biblia me dice que si uno habla lengua y que no hay otro que lo interprete, cállese la boca, hermano. No se dejen engañar con estas falsedades, no se dejen confundir. Si hay una gente que te está hablando en lengua, hay alguien que debe interpretarla y no esa misma persona, al menos que Dios le dé el don de interpretación. Pero mire que Dios es un Dios de orden. Una vez a mi pastor en la iglesia, el Espíritu estaba hablando en lengua una profecía y ahí se levantó un profeta que había y estaba traduciéndolo todo y no hubo una confusión en ninguno de los dos. Uno callaba y el otro hablaba con una combinación perfecta, sin error. Pero tuve gente que hoy habla más lengua que Pablo. Y tú lo ves que lo hablan y lo traducen ellos mismos y te están diciendo tal cosa. Mire, tenga cuidado de esa gente. Y por eso la palabra dice, no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. Pablo explica los acontecimientos que señalan el comienzo del día del Señor. Y describe la destrucción del hombre de pecado y de los impíos al fin del mundo. La consecuencia de los acontecimientos es como sigue. Durante toda la época de la iglesia está en acción el mismo misterio de la iniquidad. Recordando que viene el fin, el mal se volverá cada vez más desenfrenado a medida que se acerca el fin de la historia. Miren alrededor de ustedes qué está pasando con el mundo. Cada día más los días vienen siendo peores. Se levantarán más ladrones, se levantarán más asesinos, se levantarán hombres con corazones crueles que van a estar violando a las mujeres, hombres perversos, hombres corruptos. Las mujeres no se van a aceptar con su cuerpo natural. Ya si todas no hacen los mismos, usted no está a la moda. Van a estar cambiando su uso natural por el contranatural. Y así está escrito en la palabra. Y estos son los postreros tiempos del cual el Señor está hablando. Hombre
corrupto, hombre que no entiende, hombre que se levantan contra la palabra de Dios, mujeres desobedientes, niños desobedientes, asesinato, secuestro. La ley de los gobiernos no está a favor de que el mundo camine bien. Y la gente se va acostumbrando a la fuerza. Ese poder, la apostasía en la iglesia, alcanzará proporciones alarmantes. Ustedes no han visto nada dentro de la iglesia. Va a ser proporciones alarmantes. Va a ser tan terrible la apostasía que llegará un tiempo que tendrán comezón de oír palabra de santidad, palabra de vida, palabra de arrepentimiento, pero todos los días se van acostumbrando estos siervos a espíritus engañadores, a una apostasía que estarán dentro de la iglesia, pero estarán sirviéndole al mundo con su cuerpo en el pecado y no van a obedecer la voz de Dios. Y siempre lo malo serán los pastores. Le echarán la culpa solo a los pastores. Los pastores llegarán un tiempo que no sabrán ya más qué hacer y van a estar abandonando a la iglesia, porque la iglesia está cegada y será guiada por espíritu de confusión, por espíritu de ceguera espiritual, y muchos pastores ya no van a poder estar aguantando y van a dejar las ovejas dentro de la iglesia y dirán: ¿quién puede con ella? Porque si no se someten, ¿quién puede? Yo no puedo llevar este cargo. Abrirán la puerta y se irán, y allí Satanás se meterá y va a destruir más, porque muchos le abrirán la puerta de su corazón con los engaños, la falsedad y la mentira, y ese es el terrible día de la apostasía dentro de la iglesia. Así como nos dice en Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ya los siervos no sabrán qué hacer, si ayudar, a ceder. Pero los que están firmes querrán salir de los pueblos, querrán salir a lugares donde sientan la paz del Señor, a lugares montañosos, querrán irse a campos donde no sientan un mundo perverso, un mundo que camina mal como una Sodoma y una Gomorra en aquellos tiempos. Y aquí la Biblia nos lo dice claro en 2 de Timoteo 4:3, cuando nos dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oírla, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Apartarán la verdad. Se apartarán la verdad de ellos y también su oído al mismo tiempo. Tú le vas a decir, la Biblia dice eso, y te van a decir eso a tu manera que tú la interpretas. Aquí está el espíritu de engaño y de mentira en estos siervos, por cuanto no creyeron en la palabra de Dios. Bendito sea Dios, el que refrena lo que detiene. El misterio se quita entonces en medio. Luego se manifiesta el hombre de pecado. La apostasía llega a su clima en plena rebelión contra Dios y su palabra. Dios envía un engaño poderoso a los que no aman la verdad. Más tarde el hombre de pecado se le destruye junto con los que deleitaron en la maldad. Esto ocurre cuando Cristo vuelva después de la tribulación, es decir, al fin del mundo. Apocalipsis 19, 20, 21. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre.
y los demás fueron muertos con las espadas que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Todo lo que siguen el sistema del anticristo, los que reciban la marca, las aves se van a saciar de su carne, pero Satanás se va a llevar su alma al infierno, porque él es un cazador y es lo que está haciendo en este mundo, engañando a la gente, preparando su ejército para el día del Armagedón, porque él sabe que le queda poco tiempo. No te dejes engañar, sierva, abre los ojos, vive como está la palabra escrita, no le quite, no le añada, aléjate de la apostasía, porque morirá. Así, cuando entre aquello momento terrible, la apostasía, el hombre de pecado, pero estamos viendo el que lo detiene, y el que lo detiene a ese hombre de pecado, cuando el que lo detiene sea quitado de en medio, entonces comenzará el día del Señor. Aquel día mucha gente, la rodilla le temblará, porque verán la gran ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y ese ministerio de iniquidad, este misterio de iniquidad, es una actividad oculta de poderes malignos en el transcurso de la historia humana, que prepara el camino para la rebelión del hombre de pecado. Es un proceso engañoso que atrapa a los incrédulos y dispone a muchos creyentes a que se aparten de la verdadera fe y crean a la mentira. Encarnada en la iglesia apóstata, comprende un espíritu o una tendencia contra la fe bíblica genuina y la ley divina. Procura librarse de toda restricción moral y se complace en el pecado. Aunque esa tendencia existía ya en los días de Pablo, será común y corriente en el mundo y en el cristianismo al acercarse el día del fin del mundo. Ahora quiero decirte, observa claramente, siervo de Dios y sierva de Dios. Si ustedes se dan cuenta, hoy en día la vergüenza de la desnudez es lo que más abunda en las redes sociales. Satanás quiere que todo el mundo vea el pecado como una forma normal de vivir. Se complazcan en el pecado, cometan el pecado, lo adapten dentro de la sociedad como que no es pecado. Y recuerda que el pecado es condenación para tu alma. Los hijos de Dios jamás deben vivir en el pecado. Si usted como siervo, sierva de Dios, está viviendo en el pecado, huye, dice la palabra. Porque el que es esclavo del pecado está bajo el mandato de Satanás. Eso es lo que le está haciendo, cambiando la mente del mundo entero. Vive como la vida te brinda. No existe nada más que el alcohol, la droga, la prostitución, la desnudez, el acotarse con mujeres diferentes, hacer lo que tú quieras, goza la vida, a cambio de llevarse tu alma al infierno. Pero dice a quien el Señor matará, después que Satanás y el hombre de pecado hayan realizado su tarea de engaño y de maldad, serán derrocados cuando Cristo vuelva a la tierra. Al final de la tribulación. Así que Dios se lleva a su pueblo. Ahí va a ser el tiempo del hombre terrible de pecado sobre esta tierra, porque Él va a quitar todas las leyes. Ahora todo el hombre vive en una terrible
enfermedades, ira que van a estar sobre ellos. Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, con ella el falso profeta que habían hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Bendito sea Dios. Aquello tiempo, el hombre deseará la muerte, porque Satanás lo engaña con señal y prodigio mentiroso. Muchos se desviaron del amor de la verdad. Desde el comienzo mismo de la creación, el asunto central en las relaciones de la humanidad con Dios ha sido su descuido de la palabra y de la verdad de Dios. A su amor por ella, ese es también un asunto fundamental en los últimos días de esta época. Solo se salvarán los que mediante la fe en Jesucristo ferviente y sinceramente amen la verdad, crean sin dudar lo que Dios ha dicho y rechacen toda nueva revelación o enseñanza que esté en conflicto con esa verdad. Mateo 24, 5 al 11. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oirán de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregará unos a otros y uno a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Aún estamos viviendo en tiempo de gracia. Esto se acerca y será terrible en aquello tiempo. Entonces el Señor le envía un poder engañoso. Después de quitarse al que lo detiene y se manifiesta el hombre de pecado, no habrá más oportunidad para lo que se salve un grupo particular de personas. Ese grupo lo forman todos los que dentro o fuera de la iglesia, después de haber escuchado la verdad de la palabra de Dios, voluntariamente e intencionalmente se han negado a amar esa verdad, y en lugar de eso han optado por deleitarse en la maldad del mundo. Dios le envía a esa persona un engaño poderoso, de modo que no volverán a tener la oportunidad de creer la verdad, que se negaron a amar. Están destinados por siempre a creer la mentira. Usted le va a hablar de la palabra y no van a creer. Ejemplo, lo que el hombre de pecado afirma que es cierto, Dios le envía un poder engañoso a fin de que sean condenados. Por lo tanto, para los que han oído y entendido la palabra de Dios, pero no han amado su verdad, sino que han escogido el placer del pecado, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, como nos lo dice en el libro de Hebreos 10, 26, 27, advertencia al que peca deliberadamente. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino unas horrendas expectaciones de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. La salvación durante los días de la tribulación se le ofrecerá
solo a los que nunca han tenido una adecuada oportunidad para recibir el conocimiento de la verdad, ni de oír y entender el evangelio. Como nos lo dice Apocalipsis 7:14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y las han blanquecido en la sangre del Cordero. Y más hacia abajo dice Apocalipsis 11:3-12. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días y vestidos de silicio. Estos van a estar predicando, profetizando, y todo lo que crea se van a salvar. Apocalipsis 14:6-7, el mensaje de los 3 ángeles. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y danle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La iglesia de Cristo ya no estará aquí. Estos son para los que estén en la gran tribulación. Aún se le va a predicar el evangelio para que se salven. Es posible que entre los que proclamen el evangelio durante esos días estén los 144,000 de las tribus de Israel. Los 2 testigos, como nos lo dice Apocalipsis 7:4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Apocalipsis 11:3 dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. ¿Está claro lo que Dios nos está hablando en su palabra aquí? Habrá oportunidad para que se salve un remanente en aquello tiempo de gran angustia, pero la iglesia de Cristo estará en el cielo disfrutando con su Señor. Los ángeles estarán predicando la palabra de Dios. Los testigos para aquellos que estén pasando por la gran tribulación. Pero para eso irnos con el Señor, tenemos que tener cuidado. Porque la palabra dice que se complacieron en la injusticia. Si usted como siervo camina como ellos, se perderá. En deleitarse en la maldad mientras se rehúsa amar la verdad, será el factor decisivo en el juicio de Dios en los últimos días. Los destinados a sufrir la ira de Dios serán los que no amaron la verdad, sino que participaron en la maldad y en la inmoralidad, las cuales fueron objeto de diversión para ellos. Segunda de Timoteo 3:1, el carácter de los hombres en los postreros tiempos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. A ellos se les abandonará la justicia divina al engaño demoníaco y al poder de la tiniebla. Lucas 23:35. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. ¿Cuánto nos rechazan la palabra, se burlan de Cristo? ¿Cuánto han ignorado este mensaje? En aquel día la ira de Dios lo estará consumiendo, y más adelante un fuego donde su fuego nunca se apaga y su gusano nunca muere. Al igual que nos dice Romanos 1:32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Cristiano, apártate de los que están practicando y viviendo en el pecado. No sea partícipe de ello, dice la palabra. 1 Timoteo 4:1 dice:
predicción de la apostasía, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a la doctrina de demonios. Hay un tal Cash Luna por ahí y otros sinvergüenzas de África. Estos ministros son tan sinvergüenza que crean una trayectoria y un sistema payaso demoniático. Usted lo ve que se creen superpoderosos o supermanes de la mentira más grande satánica que me engañaron en la televisión cuando yo creía que Superman en verdad volaba. Así está Cash Luna lleno de demonios. Usted que ve que pone un lugar delante de la multitud y le dicen burla a la gente: Junior, pasa para donde mí. Y usted ve que aquello seguridad pagado con espíritu de engaño también para aquellos que no han creído en la verdad y están ahí con espíritu de ceguera, con espíritu de confusión. Y usted ve que lo está mirando todo en el programa y de que cuando se va a acercar a uno a él, sale volando porque está volando como que alguien lo agarre en la lucha libre y le da un estrellón. Según Cash Luna, ese es el poder que él tiene. Eso es poder demoniático. Al igual que muchos de África que tienen a muchos engañados. Y te lo voy a demostrar. La palabra dice en el libro de San Lucas, cuando nos está hablando de aquella mujer que tenía el flujo de sangre. Dice que aquella mujer dentro de sí, con esa fe, se decía que si tan solo yo pudiera acercarme a él y tocarle el borde de su manto, yo recibiría sanidad. No es como este Cash Luna que tú lo ves que está haciendo un espectáculo de payasería, y muchos otros ministros, como muchos en los estados de África, en los estados de América, en los caribeños. Usted lo ve que tienen a la gente con espíritu de engaño y confusión. Y usted ve que dice a Cash Luna la gente no se le puede acercar. Así Satanás lo tiene. Así lo tiene con esos poderes engañosos para que muchos se estén entreteniendo en esa iglesia y no busquen la verdad y son engañados. Pero donde hay poder, verdad, voy a enseñarte lo que acontece. En mi Señor Jesús sí que había poder, porque cuando aquella mujer con flujo de sangre tocó el borde de su manto, de repente dice: pero Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Había una multitud grande, pero mi maestro supo que hubo alguien con fe que le tocó. Pero ese poder que salió de mi maestro Cristo fue un poder para libertar, un poder para sanar, un poder para hacerte libre del pecado, de toda enfermedad, porque aquella mujer fue libre al instante, dice la palabra. Pero el poder de estos falsos ministros es de payasería, es de la lucha libre, es de entretenimiento, espíritus engañadores. Pero más cuando aquella mujer tocó el borde de su manto, mi Señor dijo: alguien me ha tocado. He sentido que ha salido poder de mí, poder para libertar al cautivo, poder para darle vida a los ciegos, poder para sanarte, poder para romper toda cadena, toda atadura, para hacerte libre del pecado. Y por eso la palabra nos dice en 2 Timoteo 4:3-4: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Porque ya esta gente tienen espíritu de confusión. Están viendo falsos ministros, falsos hechiceros, que tú lo ves que se hacen pasar por ministros, pero son enviados de Satanás. Estas son palabras de mi Señor. Palabras de vida para aquellos que lo reciben. Así como aquella mujer tocó el borde de su manto y salió poder para libertar.
Aprende, Cashluna, a comprar de mi Señor esto verdadero poder, para que veas cómo las almas se salvan y vayan al cielo y no te dejes usar por el enemigo. Que Dios me lo bendiga y lo cubra con la sangre de Cristo. Religión no salva. La salvación está en Jesús. En Él hay vida aún después de la muerte.